Muy bien, ya estamos listos, amigos, de regreso con nuestro invitado. Vamos a saludar al señor Víctor Quispe, coordinador del área de análisis de indicadores del Minedu. Bienvenido. Buenos días. Y gracias por estar acá precisamente para hablar de una cifra bastante preocupante y es la estrategia también que se ha trazado el Minedu. Empezamos hablando por la deserción de los colegios y aquí le lanzo una cifra, 124.533 estudiantes que interrumpieron la educación por la pandemia. Efectivamente, digamos que si bien es cierto el abandono escolar o interrupción de estudios es un problema que ocurre en todos los sistemas educativos en el mundo y claramente Perú no es ajeno, hay muchos factores que están detrás del abandono escolar. Digamos, tenemos los problemática familiar, la violencia, la precariedad económica, la alta dependencia y principalmente en la pandemia hemos visto que padres de familia laboran en sectores que se han visto muy afectados por el COVID-19. ¿no? Claro. Y esto, digamos, ha dado como resultado efectivamente que 124.000 estudiantes hayan interrumpido sus estudios en el año 2021. Ahora, y si bien es cierto, este porcentaje representa una cifra minúscula con respecto a toda la matrícula de educación básica a nivel nacional, estamos hablando del 1.5%, estamos hablando finalmente de 124.000 familias que se enfrentan a esta problemática. Perdóname, 124.000... 533 estudiantes. Estudiantes. Exacto. ¿Podríamos hablar de las regiones, cuáles son aquellas en las que más deserción se ha producido o que han tenido pues que interrumpir debido a las condiciones económicas muchas Sí, veces? efectivamente, digamos Lima Metropolitana, digamos porque alberga la gran mayor cantidad de estudiantes a nivel nacional, pero también tenemos a Loreto, Amazonas, San Martín, Piura, Arequipa, que digamos también se han visto afectadas por este fenómeno. Claro, el Minedu tiene completamente mapeado, señor Quispe, las regiones, los colegios, las familias, los estudiantes que han tenido que simplemente verse perjudicados por un tema de pandemia o del tema económico. Como usted muy bien ha señalado, sus padres muchas veces han pasado la suspensión perfecta, son subempleados, no tienen las condiciones y eso ha hecho también que puedan incluso salir de colegios privados a colegios nacionales. Efectivamente, digamos que desde el Ministerio de Educación se ha lanzado lo que es la Estrategia Nacional de Reinserción y Continuidad, la cual precisamente es un trabajo que no es aislado del propio Ministerio, sino que trabaja de manera articulada con las direcciones regionales de educación, UGLs, padres de familia y comunidad en general, para ubicar al estudiante en donde se encuentre y darle todas las facilidades para que pueda reinsertarse al sistema educativo. Porque hay que tener en cuenta que esos estudiantes son aquellos en los cuales se ha roto el vínculo con la institución educativa y es mucho más difícil reinsertarlos, pero digamos que por eso es un esfuerzo conjunto a nivel nacional y con ya resultados ya de corto plazo. Ahora, obviamente usted, señor Quispe, me señalaba, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia y vamos a aplicarla. ¿En qué consiste? Esta estrategia, digamos, es un trabajo articulado, como mencionaba, con las regiones, UGLs y padres de familia, de tal forma, primero, que contactarlos, ubicarlos en campo, porque claramente una política que no considera el conocimiento de las regiones no va a funcionar. Ellos conocen lo que enfrentan los padres de familia día a día, la problemática propia de cada región, y es por ello que en conjunto con ellos se busca captar a los estudiantes para darles todas las facilidades. Ahora bien, si bien es cierto es un aspecto de la estrategia, también tenemos spots en radio, en televisión, volantes, ferias, digamos, donde siempre se brinda toda la información a los padres de familia. Claro, ¿qué se va a hacer, por ejemplo, con los alumnos que le plantea esta pregunta, ¿no? Han tenido que dejar sus colegios privados por el tema de pensiones, otros han reservado matrícula, hay una cifra también interesante, 667.366 estudiantes incluso fueron matriculados, pero luego esto no se puede activar. Efectivamente, digamos, si bien es cierto, la deserción escolar o el abandono ha sido una problemática que se puede haber acentuado por la pandemia, también se ha dado el fenómeno de los traslados de colegios privados a públicos. De hecho, en los 3 años de pandemia hemos tenido, como mencionaba, 600.000 estudiantes que se han trasladado, pero actualmente en este año tenemos casi el 70%, que es más o menos 450.000 estudiantes que continúan en el sistema público. Y esto representa un reto importante para el Ministerio. Exacto. Justamente eso le iba a preguntar, porque han tenido pues que reforzar, supongo, las aulas, poner desde la indumentaria y la logística. ¿Cómo está haciendo el Minedu? ¿Está en la capacidad, digamos, de recibirlo? En absoluto, digamos, es un esfuerzo en el cual se requiere no solamente tener al alumno matriculado, sino garantizar que haya las aulas, los pupitres, los docentes en material educativo. Eso es un esfuerzo que se está haciendo, es un esfuerzo importante de gestión que no solamente se va a dar en la escuela, sino también en articulación con las UGLs y direcciones regionales. Claro, señor Quispe, ¿han visto ustedes, por ejemplo, que no sé si lo están mirando desde el punto de vista a nivel solamente de Lima, ¿no? Sino a nivel nacional, por supuesto, porque las cifras señalan que algunos alumnos, ¿no? El tema de la vacunación quizá no se ha culminado, ¿no? Y
están cayendo, se están enfermando. ¿Cómo lo ve el Minedu? ¿Qué respuesta? El Minedu cada semana monitorea en conjunto con el MINSA el avance de vacunación tanto en el personal de las instituciones como de los estudiantes. Si bien es cierto, estamos ya teniendo cifras muy altas de vacunación en docentes y en estudiantes, digamos a 2 dosis, incluso 3 dosis, igual es un esfuerzo en conjunto en el cual se requiere ubicar a cada docente o cada estudiante para darles las facilidades, porque sabemos de que las vacunas tienen un proceso de refrigeración, hay que siempre mantenerlas y también promoverlos a la vacunación. Es un llamado, digamos, que hacemos a todos los padres de familia y el personal de las instituciones para que acudan a vacunarse. Pasemos al tema de Internet, por ejemplo, y también al tema bueno, de las tabletas, de las tablets, ¿no? Se han distribuido, hemos visto, por ejemplo, que se mandan a la sierra, a la selva, a la provincia. ¿Cómo está funcionando el sistema? Dado que, por ejemplo, ahora hay una presencialidad, pero todavía en algunos puntos es el tema híbrido. No, efectivamente, digamos, las tabletas ha sido una política que ha permitido que se efectúe la educación remota, teniendo en cuenta que muchos de los estudiantes de colegios públicos viven en condición de pobreza y no tienen, digamos, conectividad a internet o una computadora y no tienen un lugar cerca. En ese sentido, digamos, el Ministerio de Educación continúa, digamos, con la entrega y con el mantenimiento de las tabletas, teniendo en cuenta que esta política ya se implementó hace 2 años, ¿no? Básicamente por el periodo de pandemia. Me decía usted que las regiones, y aquí lo leemos, ¿no? Según la nota que nos envía el Minedu, señor Quispe, las regiones con mayor número de matrículas pendientes son Lima, provincia, Lima metropolitana, Piura, Lambayeque, La Libertad, Callao y Arequipa. Pero aquí yo no veo, por ejemplo, ninguna región de la selva. A ver, en primer lugar, este se refiere a información que le podemos llamar como potenciales desertores durante el presente año. Y eso es importante señalar porque, digamos que el registro de la matrícula de este año no ha culminado. Correcto. Eso se da por múltiples factores, digamos por un tema de alta carga laboral, falta de conectividad, y que si bien es cierto, el estudiante se matricula en el servicio educativo, en el propio colegio, todavía tenemos que esperar que el director registre esa matrícula en nuestros sistemas de información. Y eso sí que tenemos aproximadamente 600.000 estudiantes que están pendientes de matrícula, pero digamos si queremos, esperamos que hace unos semestres esa cifra alcance los valores de años pasados. Claro, sin embargo, lo importante es que ustedes para el 2022 tienen metas de reinserción, ¿no es cierto? Exactamente. Que vuelvan. Exactamente, ¿no? Es un esfuerzo importante en el Ministerio para no solamente que se reinserten, sino garantizar su permanencia en los grados que quedan. Ahora, ¿y cómo está mirando el Minedu, por ejemplo, el tema de que definitivamente estos 2 años de virtualidad no se ha tenido las condiciones naturales, digamos, de un aprendizaje? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo estamos? ¿Qué han medido? ¿Qué han encontrado? Bueno, sabemos que la educación remota no es lo mismo que en una educación presencial y es por eso que este año se está haciendo, digamos, una estrategia de refuerzo educativo, digamos, de tal forma que se nivelen y consoliden los conocimientos de estos 2 años que han pasado, pero al mismo tiempo también puedan enriquecerse con los conocimientos que corresponden según el diseño curricular. Claro, ustedes plantean, por ejemplo, un trabajo conjunto de la comunidad educativa, que es el colegio, que es las familias, que son los padres que muchas veces no tienen ni tiempo para participar, por ejemplo, de las dinámicas escolares, ¿no es cierto? O que tienen que trabajar y lamentablemente la situación económica no es de las mejores en muchos hogares y en muchas familias, más aún en la periferia. ¿Qué hacer ahí? Efectivamente, el esfuerzo, digamos, si bien es cierto el Ministerio puede dar ciertos lineamientos, es finalmente el servicio educativo no se limita únicamente a darles clases en las aulas, sino a todo un acompañamiento pedagógico que se da, digamos, en conjunto con los docentes, psicólogos y todo el personal de tal forma que el estudiante, claramente en algunos casos se han visto afectados por la pandemia, pero digamos también puedan... Y claramente, señor Quispe, como usted lo dice, cuando hablamos de la educación, que es un tema tan sensible, importante, necesario, con un abordaje integral como ustedes quieren, no podemos dejar de tocar el bullying escolar, el bullying en los colegios y también lo que ustedes han encontrado, ¿no? Que muchas jovencitas y muchas alumnas han terminado siendo vejadas y maltratadas, inclusive con temas de violación, señala, al interior de los colegios. Sí, en este caso se están tomando las acciones correctivas desde las UGELes y digamos, estoy de acuerdo con toda la comunidad en la cual hay que digamos, castigar de la peor manera, digamos, a las personas que cometan estos actos delictivos. Sí, pero ¿cuáles son esas medidas correctivas? En primer lugar, entiendo que es separarlo del aula y empezar, digamos, ya con todo el Poder Judicial, todo el procedimiento. Digamos, llamarían ustedes, ahí me interesa mucho que usted sea muy preciso, porque ustedes son el Minedu, son el ente... ¿no es cierto?, de la educación. Sin embargo, el tema no termina ahí. Está de por medio un tema de la sanción, el tema de la parte legal, el tema del Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las cifras van en aumento en vez de ir revirtiéndose? Digamos, eso es un tema que, digamos, que desde el Ministerio buscamos siempre contratar a los docentes con, digamos, con un comportamiento adecuado, no solamente enfocándonos en el tema de aprendizaje, sino también que pueda desempeñarse como acompañante, ¿no? Como, digamos, que al estudiante le pueda ayudar, le pueda, pues, digamos,
ser una persona que los escuche, que los oiga, digamos. En todo caso, si no encontramos ese tipo de docentes, digamos, vamos a tomar las medidas adecuadas. Qué bueno que sea así. Y finalmente, después de la pandemia, entendemos que este COVID-19, ¿no es cierto?, ha marcado en el mundo y en los distintos sectores un antes y un después. ¿Qué sería aquello que es lo más importante o lo más necesario de aprender y que tendría que ser trasladado, por ejemplo, a los colegios, a los profesores, a los maestros, a las aulas? ¿Qué les han dicho? Definitivamente es el uso de las tecnologías de información como una herramienta para la enseñanza. Digamos, estamos en un momento en el cual el acceso a Internet se ha vuelto vital para el aprendizaje porque es, digamos, una ventana a conocimientos de cualquier cantidad y es importante aprovecharlos para el conocimiento de los estudiantes. ¿Impulsan desde el Minedu, señor Quispe, el tema de, por ejemplo, ampliar el espectro, tener un mejor internet, mejor banda ancha, no sé, ¿qué se está alentando desde el Minedu? Sí, digamos, es un trabajo que no es únicamente competencia del Ministerio, pero sí se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y además, digamos, se hacen estrategias, por ejemplo, de entrega de tablets o la capacitación a los docentes y estudiantes con respecto a las TICs. Usted es el coordinador del área de análisis, ¿no es cierto?, de la información del Minedu. ¿Algún dato adicional que nos quisiera proporcionar, por ejemplo, en comprensión lectora? ¿Cómo han analizado el tema de la...? Yo sé que ahorita es muy pronto quizá, ¿no?, porque estamos a culminar el primer bimestre. ¿Cuál sería la meta, en todo caso, hacia este 2022? La meta siempre va a ser que el 100% de los estudiantes pueda comprender lo que lee y pueda, digamos, resolver operaciones matemáticas según su grado. Eso es lo que apuntamos siempre. Perfecto. Y finalmente el proceso también de fortalecimiento en el tema de la carrera pública magisterial, en el tema de, por ejemplo, las evaluaciones a los maestros, ¿no es cierto? Yo sé que este ha sido un tema espinoso muchas veces, sin embargo, queremos una mejor educación para nuestros hijos. ¿Cómo fortalecemos desde el lado de la persona que imparte justamente los conocimientos? Hay muchas alternativas, en ese caso, por ejemplo, está el acompañamiento al docente, no solamente al estudiante, sino también al profesor, brindarles las capacitaciones y tecnologías para que también pueda desempeñarse en el aula. Perfecto. Y cerramos el diálogo con la meta que tiene el Minedu de reinserción de los alumnos luego de haber visto esta alarmante cifra, ¿no?, de 667.000 alumnos que no han podido estudiar. Queremos que el 100% se pueda reinsertar adecuadamente en el sector. Esperemos entonces. Bueno, muchas gracias por estas informaciones, por estos datos que usted nos ha traído esta mañana. Nuestro invitado, muy amable, Víctor Quispe, es coordinador del área de análisis del Minedu, análisis de indicadores del Ministerio de Educación. Éxitos entonces en esta importante meta. Nos vamos a la pausa y le tenemos más.